Antes vamos a decir un poquito de su trayectoria, de, de su nombre completo, José Guadalupe Pech Balam. Él fue ordenado presbítero el 28 de enero del 2013 en la Catedral de Mérida. Él fue vicario parroquial en la Ascensión del Señor, 1 año y 4 meses, en San Juan Bautista Motul, 1 año, San Francisco de Asís, Junucma, 1 año, en San Francisco de Asís, 1 año, perdón. Fue director espiritual, posteriormente prefecto en el Seminario Menor por 6 años. Fue párroco en la parroquia de San Antonio de Padua Granjas. Estudió la licenciatura de Teología Dogmática y en los decanatos ha sido delegado de la Pastoral Litúrgica, de la Pastoral Vocacional, de la Pastoral de Monaguillos. Actualmente es párroco de la parroquia de Santa María de Goretti y es delegado de la Pastoral de Adolescentes del Decanato 3. Si algo me faltó o algo estuvo mal, padre, por favor me corrige. Está bien. Bienvenido, padre, sea bienvenido. Si nos ayuda con la oración inicial para ya dar inicio con el tema de hoy. Ok. Buenas noches. Pues nos disponemos para este momentito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a disponernos para pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu para que, movidos por Él, pues en nuestra mente, en nuestro corazón, pues descubramos pues lo que Él quisiera manifestarnos a través de este breve momento, que escuchemos atentamente y que aceptemos con libertad pues este llamado que nos hace a cada uno de nosotros a experimentarnos amados por Él. Le pedimos que nos acompañe en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a compartir un poquito. No sé si logramos ver. ¿Sí se ve, verdad? Sí. Sí, padre. Ok. Sí, se ve. Bueno, pues la propuesta de esta noche para todos nosotros, pues agentes, animadores, promotores vocacionales, es pues tomarse este tiempo para profundizar en este tema que pues de alguna manera no debería ser pues tan ajeno a nuestra vida diaria y a nuestra vida de servicio. Creo que si en algún momento pues estamos involucrados en algún otro apostolado, yo creo que este tema o este aspecto, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana, pues es uno de los elementos que no debemos dejar pasar, ¿no? Es decir, la espiritualidad. En este caso, y concretamente, pues sobre el animador vocacional, se habla de la espiritualidad en términos generales, ¿verdad? En los carismas, la manera como se vive, pues la llamada de Dios, ¿verdad? Pero en este caso, como el tema lo indica, es el modo como ha de ser o de descubrirse o de vivirse, pues esta espiritualidad propiamente del que es llamado a ser un animador, un promotor, un agente vocacional. La pregunta que nos acompaña es precisamente esta: ¿cómo vivir a fondo una espiritualidad de formadores vocacionales, de agentes vocacionales, de acompañantes vocacionales? ¿Se puede hablar de esta espiritualidad del promotor vocacional? Entonces, vamos a tratar de responder, ¿verdad?, a estas inquietudes que de alguna manera esperemos, ¿verdad?, que nos ayude también a comprometernos con lo que hacemos, ¿verdad?, no solamente en este elemento de la promoción vocacional propiamente, sino también en todo el sentido de nuestra vida cristiana. Lo que hay que recordar y aclarar, pues, es lo que es la espiritualidad. En términos generales, la espiritualidad es obrar conforme al Espíritu Santo. La espiritualidad, en cierto sentido, es, en resumen, eso: es obrar, pensar, es dejarse moldear, conducir por el Espíritu Santo. Por eso habla ya de identidad y misión. Es decir, que la espiritualidad es esa manera como
nosotros nos dejamos guiar por ese Espíritu Santo y esta manera, esta docilidad, ¿verdad? Este obrar, pensar, ¿verdad? Según el Espíritu se expresa en signos, en símbolos, en ideas, se expresa a través de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, se expresa también esta docilidad al Espíritu Santo, también en las relaciones para con Dios, para con los demás y también con las cosas y hacia uno mismo. Es decir, no solamente cuando hablamos de espiritualidad no significa solamente estar flotando en el aire, ¿no? Sino es una manera muy particular de vivir conforme al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre nos mueve a la verdad, nos mueve a la bondad, nos mueve a la comunión, ¿verdad? Nos mueve a ese sentido también comunitario y desde luego se hace con los dones propios del Espíritu Santo, con la alegría, etcétera, ¿no? Todos esos dones que ya sabemos y también los frutos del Espíritu Santo. Bueno, no sé si hasta aquí, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más sobre esto, pero queremos recordar, cuando hablamos de espiritualidad, estamos refiriéndonos a esa obrar según el Espíritu Santo, en todo lo que implica, ¿verdad? Y las expresiones, ¿verdad? De este estilo de vida, ¿verdad? En comunión con el Espíritu Santo, se ha de expresar también en nuestra manera de pensar, hacer, decir, ¿verdad? Las cosas. Incluso uno de los momentos maravillosos es cuando uno hace una oración espontánea, ¿verdad? Vocacional. Uno allí palpa también que tanto, ¿verdad? Se ha dejado conducir por el Espíritu Santo. Bueno, y cuando hablamos de animador vocacional, ya lo sabemos, ¿verdad? Son todos aquellos agentes de pastoral en la iglesia que en conciencia, ¿verdad? De que es una prioridad en las acciones, en la pastoral de la iglesia, pues también tienen esta sensibilidad de que todas las acciones que se propongan son elementos, no solamente que se proponen, sino también descubren ahí, ¿verdad? Los elementos vocacionales. Lo vamos a profundizar más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos entonces de este animador, es aquel agente que es consciente de que también en las acciones propias de la comunidad parroquial y de toda nuestra iglesia, está invitado a descubrirse como un llamado de Dios, ¿verdad? Pero también promotor de esa llamada de Dios hacia aquellos que se dirige la acción de la iglesia. En ese sentido, verá, vamos a hablar de que la espiritualidad del animador vocacional es aquel que se deja conducir por el Espíritu Santo y lo expresa de un modo natural, libre, a través de estas acciones que propone en su comunidad. Llámese oraciones, llámese, vamos a verlo más adelante, otros elementos como las canciones, la Eucaristía, pero es ante todo, hermanos, un estilo de vida. Es decir, es responder a lo que Dios nos ha llamado a ser, ¿verdad? Hijos suyos. Bueno, pues aclarando esto, vamos a continuar con el siguiente puntito. En ese sentido, se puede hablar de una espiritualidad del animador vocacional. Pues recordemos, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues siempre obra donde quiere y como quiere, ¿verdad? Eso es una realidad. No podemos encapsularlo, no podemos, pues, como dicen, cerrarlos en una manera, ¿no? ¿No? Y lo maravilloso, ¿verdad? Que entendemos del Espíritu Santo es el que Él mueve, ¿verdad? Siempre por caminos hasta incluso que ni siquiera nosotros pensamos y que aquí lo importante es aprender a descubrir, ¿verdad? Que es importante nuestra docilidad a lo que Dios nos va diciendo a través de su Espíritu. En ese sentido, podemos ver cómo en la historia de cada uno sabemos que es diferente cómo Dios se ha comunicado. Y de alguna manera el Espíritu siempre es el que Espíritu Santo nos ha movido a responder a estas situaciones de nuestra vida. Si uno se pone a pensar un poquito su historia de vida, va a descubrir, verá cómo en algunos momentos ha descubierto la voz de Dios. En alguna etapa de nuestra vida, tal vez en la infancia, en la adolescencia, no lo sé, en la parte de la juventud, si hay hermanos mayores también, verá hay circunstancias donde hemos escuchado que Dios nos ha pedido algo, ¿verdad? Dios nos ha conducido en caminos, ¿verdad? Diferentes.
Y allí de repente hemos experimentado que algo ha brotado de nosotros y que nos ha puesto, ¿verdad?, en disposición. Nos ha caído el 20, como decimos, de que Dios nos está hablando a través de esta situación. El Espíritu Santo nos empuja, ¿verdad?, a responder precisamente a esta acción, a esta llamada de Dios, ¿no? Bueno, una de las maneras es también reconocer cómo los dones del Espíritu Santo pues se han hecho presentes a lo largo de nuestra vida. Ese sentido de agradecer, ¿verdad? Gratitud a Dios por todos los dones que nos ha dado, es también una manifestación de esta espiritualidad. Es decir, el Espíritu Santo nos mueve a ser agradecidos siempre, siempre, ¿verdad?, con Dios. Hasta en esos momentos muy difíciles, ¿verdad? Como siempre uno encuentra algo ahí para poder crecer y acercarnos a Dios. Esto es una manera de particular de entender esa espiritualidad. Siempre nos hace descubrir algo, ¿verdad?, de Dios en estas circunstancias de nuestra vida. Bueno, el Espíritu Santo nos mueve precisamente a eso y desde luego compartir estos dones. También, ¿cómo podemos nosotros descubrir esta espiritualidad, si podemos llamarlo así, espiritualidad del animador promotor vocacional? Y aquí es donde pues expresamos pues esos elementos, ¿no? Cuando uno vive su vocación con amor, ¿sí? Y no por obligación. Algunos se acordarán, siempre he expresado estas palabras en algunos otros momentos, ¿no? Qué importante es vivir, ¿verdad?, nuestra vida con vocación y no por obligación. Esto que hablamos un poquito de ese elemento del amor, ¿no? Ahí se palpa también este elemento de la espiritualidad, el que se deja conducir por el Espíritu Santo, el que vive esta espiritualidad verdadera que viene de Dios, ve, vive, ¿verdad?, su vocación con amor. Y trata de descubrir en las acciones de la pastoral vocacional, en este caso concretamente, también verá la acción de Dios y la voz de Dios. En este caso, en estos dos elementos, verá, expreso pues esta espiritualidad cuando me descubro, verá, enamorado de mi vocación, descubro los dones del Espíritu Santo en mi vida, aquellos que Dios me ha dado, me ayudan a ubicarme en esta vocación específica en el que descubro que Dios me ha llamado. Es decir, he descubierto que Dios me llama, verá, en esta vocación laical, como el Espíritu Santo me invita a amar, verá, este estilo de vida, esta vocación específica. Me doy cuenta, verá, que Dios me ha empujado, verá, para la vida consagrada, como religiosa o religioso, verá. Entonces me descubro invitado a amar esta vocación específica que Dios me ha llamado, ¿no? Y así como sacerdote, ¿no? Estoy llamado, verá, a amar esta vocación específica. No lo veo solamente como una obligación, sino más bien descubro allí la presencia del amor de Dios que me ha llamado precisamente a esta vocación específica. Y el otro elemento es el ejercicio, ¿no? De decir, bueno, cada día me enamoro de esta vocación, pero también de la misión a la que Dios me va llamando. Es decir, trato de descubrir, ¿verdad?, que es en mi vida, pues en las diferentes formas en las que Dios se ha manifestado, he descubierto la voluntad de Dios. Es decir, en esta etapa de mi vida, si hay una vocación específica, yo la veo así, como un proyecto de Dios. No lo veo como una casualidad, ¿no? Veo como parte de un camino que Dios me ha llevado y que de alguna manera a lo mejor yo he respondido quizá conscientemente o no tanto, ¿verdad? Pero descubro en este punto de mi vida, ¿verdad?, que Dios ha sido voluntad de Dios el hecho de que yo esté en esta vocación específica que yo también he elegido. Bueno, entonces podemos hablar de este elemento, ¿no? De que en la medida como yo vivo este estilo de vida que sé que Dios me ha llamado, ahí también se expresa una verdadera espiritualidad. No lo hago forzosamente, como decía, sino eso, ¿no? Me descubro amado por Dios. En algún momento se ha utilizado, se ha compartido, pues ese lema que lo recordaré, ¿verdad? Hemos sido llamados porque somos amados, ¿no? Esta expresión que en el año pasado recordaba
pues hacíamos referencia constantemente. Bueno, también otra de las cosas que nos ayuda en este elemento es la manera como yo oro constantemente por mi vocación y por la vocación de los demás. Es decir, fruto de esta acción del Espíritu Santo en mi vida, de esta docilidad de mí para con el Espíritu Santo, es esta necesidad que surge de aprender a orar por mi propia vocación. Es decir, porque me descubro que es un llamado de Dios, es un don de Dios, un regalo. Y entonces, naturalmente, me empuja a estar constantemente en este diálogo con Dios. De hecho, recordemos que la oración es en ese sentido eso mismo. La oración es el diálogo que tenemos con Dios, del hombre con Dios, donde Él conversa, se descubre, verá, en relación delante, verá, de ese Dios que le ha amado tanto. Entonces, naturalmente, verá, cuando el agente vocacional, el bautizado, el cristiano, es dócil a la acción del Espíritu Santo, brota en él, pues este deseo de orar por su vocación, pero aquí el otro elemento de orar también por la vocación de los demás. Es maravilloso esta referencia, ¿no? Es la relación con aquel, ¿verdad? Que con quien uno se descubre que es el que ama, ¿no? Es decir, con Dios. Y entonces, como decía, el Espíritu Santo invita a encontrar estas manifestaciones de Dios en la oración, pero también en los diversos momentos de nuestra vida. Pueden ser acontecimientos de alegría, acontecimientos de dificultad. Digo, naturalmente decía, se convierte en un sembrador, ¿verdad? También de la vocación por medio de la oración. De hecho, si nosotros hacemos referencia a algunos momentos, seguramente se acordarán de aquel texto cuando él dice, rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe obreros, trabajadores a sus campos. Este texto de San Mateo, como el Señor invita, verá, pide, verá, que se ruegue, que se ore por las vocaciones. Antes de toda acción, verá, que es importante como Jesús nos insiste mucho en esto de aprender a orar, a pedir, a rogar al dueño de la mies. Y en otro texto, sobre todo en estos tiempos, recordarán lo importante que es esta manera muy particular de ser insistentes, ¿no? Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, fruto de esta relación con Dios que es la oración, vendrán todas las acciones que posteriores, ¿verdad? Pero es fruto de este encuentro con Dios. Ahí nacen, ¿verdad? Todas las propuestas, las ideas, la creatividad, ¿verdad? Todo esto que a veces hoy vemos en algunas parroquias, en algunas comunidades, es fruto también, el Espíritu Santo es fruto de este encuentro con Dios, que es la oración y la oración por las vocaciones de modo general. En algunas parroquias sabemos que se hace la oración por las vocaciones constantemente. Bueno, también otro de los elementos que nos ayudan a entender cómo alguien vive esta espiritualidad del animador vocacional, promotor o agente vocacional, es que no se conforma solamente, verá, con lo que ya sabe, lo que ya conoce. Es bueno, ¿verdad? Pero como decía, el Espíritu Santo, con esos dones también de la ciencia y la inteligencia, nos invitan, y del entendimiento, nos invitan también a querer buscar profundizar, pues también todos estos elementos, tanto de la relación con Dios como las acciones adecuadas para seguir haciendo la promoción vocacional. Vemos de repente a personas que tienen ese deseo, ¿verdad? De seguir buscando, preguntan, se conectan, ¿verdad? A través de este medio, están así constantemente, pues eso, en esta búsqueda de ir profundizando más sobre estos elementos vocacionales que a la vez le ayuda a comprender más también su propia vocación. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? En la medida en que uno se va metiendo y profundizando en estos elementos vocacionales, a la vez va comprendiendo mejor
¿verdad? El lugar que tiene dentro del proyecto de la salvación de Dios, ¿no? Y cómo, pues, va descubriendo, ¿verdad? Como decía el texto, ¿no? Lo mucho que Dios también le ama, ¿no? Es una experiencia interesante. Bueno, entonces, la manifestación de esta espiritualidad también lleva a la gente, al promotor, a que tenga esta actitud de disponibilidad efectiva ante Dios, ante el prójimo del servicio, ante los demás. Es decir, como decía, no se queda con lo que está, sino que le mueve, verá, a comprometerse más con su comunidad, consigo mismo y con Dios. Si el animador no está animado, pues ¿quién lo va a animar, no? Entonces, aquí es importante esta expresión, ¿no? La manifestación de una verdadera espiritualidad, en este caso del animador, es también esta actitud de disponibilidad ante Dios, ¿verdad? Que busca, ¿verdad? Constantemente esta respuesta, esta relación, pero también esta constante actitud de servicio para con los demás, el compromiso, ¿verdad? Con su comunidad parroquial, con su apostolado, con los demás, incluso hasta, sabemos, hasta con la propia familia. Es una manera de descubrir también, pues, estos elementos de una verdadera espiritualidad. Bueno, también una de las cosas que podemos hablar aquí propiamente de una espiritualidad del animador vocacional es este elemento que se llama una vida testimonial. Si nosotros aquí recordamos cuando somos niños o adolescentes o ahora, ¿verdad? Siempre vamos a descubrir o vamos a recordar alguna persona que nos ha llamado mucho la atención su manera de vivir su fe. Si pensamos en un laico, ¿verdad? Puede ser un matrimonio, puede ser un joven, un monaguillo, un catequista, no lo sé. Si uno se pone a pensar, va a darse cuenta que hay alguna persona que le ha llamado la atención su estilo de vivir, ¿verdad? Su apostolado, su vida y su familia. Siempre hay alguien, ¿verdad? Así como hay un laico, hay un religioso, religiosa, a lo mejor un sacerdote o alguna otra persona, ¿verdad? De repente, cómo nos ha impactado, ¿no? Esa manera de hacer, pero sobre todo de vivir su experiencia de fe. Sabemos que a lo mejor son personas que no dicen tanto con palabras, pero dicen mucho a través de su estilo de vida. Seguramente, bueno, seguramente se acordarán de personas, digo, de personas de su comunidad parroquial o de otras comunidades que a lo mejor les ha impresionado. Bueno, pues esa experiencia que hemos tenido con algún amigo, algún familiar, algún servidor, ¿verdad? O algún religioso, sacerdote, esto es lo que de alguna manera manifiesta también la espiritualidad de alguien que se compromete a ser animador. Es decir, a veces no tiene que hacer tantas cosas, solamente vivir lo que tiene que vivir. Si es laico, vivirla con alegría, con intensidad, con compromiso. Si es un matrimonio, verá, vivir esa vocación con intensidad, compromiso, alegría. Si es un religioso, sacerdote, vivir, verá, con intensidad, con cercanía, esa vocación. Vemos que ahí se expresa esa espiritualidad. A veces no se tiene que hacer tanto, ¿verdad? Sino solamente vivir. Eso es una manera de dar testimonio de esa vocación específica, ¿no? Y desde luego era una manera de manifestar los carismas. Aquí la propuesta nos dice cómo en la medida en el que estudio y me actualizo con profundidad, en esa medida también mi identidad se va fortaleciendo y voy comprendiendo mejor mi misión. Eso es como comentaba anteriormente, ¿no? En la medida en que profundizo un poquito más, voy haciendo conciencia, ¿verdad? De algunos elementos esenciales sobre mi vida, ¿no? Y también, pues, doy razón del don del Espíritu Santo en mí desde mi estado de vida y desde mi carisma. Como decía, dar testimonio, es decir, vivir, ¿verdad? Lo que sabemos que por convicción hemos elegido o hemos respondido más bien a la llamada de Dios, nos invita precisamente a eso, a dar testimonio. A veces, repito una vez más, a veces sin tantas cosas, solamente es aprender a vivir con alegría, con compromiso, con responsabilidad, con alegría también nuestra propia vocación. Y de esa manera, pues también damos razones de nuestra esperanza, como dice la carta de San Pedro.
Y entonces, hermanos, continuamos. Espero que todavía estemos despiertos, ¿verdad? Continuamos con este elemento que hablamos sobre la realidad del espíritu, de la espiritualidad del animador o promotor vocacional. En este caso, hablando del testimonio, también una de las maneras que nos hacen conscientes es que nos convertimos en sembradores, ¿no? El que vive esta espiritualidad como parte de este proceso también es que se descubre que está llamado a ser un sembrador de esperanza, un sembrador verá hacia los demás, hacia su comunidad, sembrador, sí, de las vocaciones que se nos piden, ¿verdad? Pero sembrador ya sabemos de las múltiples formas en las que Dios nos pide, sembrador de esperanza, de paz, de amor, de bondad, etcétera. También se descubre llamado a ser un acompañante, se descubre llamado a ser un educador, una educadora en la fe, se descubre que es llamado a ser un formador, una formadora, se descubre también que es llamado a discernir el don de la vocación y de sus signos. El Espíritu Santo nos mueve a eso también, ¿verdad? A darnos cuenta de que estamos llamados también a estos elementos, estas maneras como pues podemos promover la vocaciones o que se viva, ¿verdad? Con vocación la vida. Repito una vez más, nos ayuda a hacer que se viva con vocación la propia vida. Y entonces nos convertimos en esa imagen de Jesús. Aquí le llaman sacramento, es decir, la imagen en el que Dios o el medio en el que Dios se vale para hablar precisamente a los demás. Como decía anteriormente, ¿verdad? A través de nosotros, Dios se vale para hacer llegar un mensaje, ¿verdad? Que inquiete, pues, a la vida de un joven. A través de nosotros, en esta disposición de la oración, Dios puede valerse para ser un testimonio para otros jóvenes, para otros matrimonios, para otras familias. A través de nosotros, Dios se puede valer, ¿verdad? Para hablar a través de nuestros gestos y palabras, pues a estas personas para que se descubran amadas y llamadas por Dios. Es decir, aquí utilizan la expresión en comparación sacramento. Nos convertimos en un medio de que Dios se vale, ¿verdad? En estos tiempos para hacerse presente, o más bien para hablar y comunicar, ¿verdad? Eh, pues esta llamada o este proyecto a aquellos con los que están cerca de nosotros o con los que entramos en contacto. Bueno, pues continuamos. Entonces, hablamos de que el Espíritu se hace presente en la llamada y también en el acompañamiento de los jóvenes. Un promotor, un agente que se empapa de esta espiritualidad, es decir, se deja conducir por el Espíritu Santo, también se descubre, decía, llamado a acompañar de una manera cercana, de una manera a través de proyectos, a través de planes, a través de gestos pequeños, sencillos, desde, repito, desde planes bien elaborados hasta gestos simples y sencillos. El Espíritu Santo obra así, ¿verdad? Nos va llevando en ese desarrollo de proyectos enormes, grandes, pero también el Espíritu Santo nos mueve a darnos cuenta que podemos acompañar hasta en esos gestos más sencillos, como en el caso de la cercanía. Es decir, hacernos cercanos a aquellas personas que de alguna manera, simplemente eso, ¿verdad? Necesitan ser escuchadas, hacernos cercanos simplemente con un saludo, hacernos cercanos, no sé, a compartir quizá algún refresco. Suena raro decirlo, ¿no? Cercanos a veces en los diferentes momentos que tienen. En alguna comunidad ya siempre recordaba eso, ¿verdad? Que el equipo vocacional no solamente está para hacer las cosas, ¿no? Sino para hacerse presente en los diferentes momentos de la vida comunitaria. De hecho, esa es una manera también de promover, ¿verdad? Sin decir, porque el hecho de que los vean ahí de un modo cercano en esas reuniones que tienen los muchachos, la pastoral juvenil, en esas charlas que tienen los adolescentes, que vean, verá al equipo ahí presente cuando es la semana de la familia, es la semana de la Biblia, el hecho de estar ahí
ya manifiesta, indica la cercanía. Es decir, es una manera muy particular, ¿verdad? Cómo el Espíritu nos mueve a estos gestos tan simples y sencillos, pero efectivos. Esto es lo que hacía Jesús. Jesús, recordemos, hacía estos gestos para con los enfermos, para con aquellos alejados, para aquellos que de alguna manera, ¿verdad? Eran así como rechazados. Es la cercanía, estar, ¿verdad? Presente ahí, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿no? Nos pregunta, ¿no? Cómo el Espíritu Santo nos mueve precisamente a aprender a acercarnos a la realidad de los jóvenes, la realidad de las familias y la realidad de todo aquel que necesita una respuesta, ¿verdad? Ante eso que vive o ante eso, ¿verdad? Que se pregunta. Y bueno, también me descubro como esa necesidad también de que Jesús se haga presente, decía, en la vida de la comunidad y en la vida de los demás. Me convierto en un compañero de camino. Sí, eso es, así como Jesús, ¿no? Se hace un compañero de camino. Y estos días, sobre todo en la cuaresma, hemos escuchado este elemento de caminar, ¿no? De encaminarse o ponerse en camino. Durante cuaresma escuchamos muchas veces esta expresión, esta palabra, que significa eso también, ¿verdad? Que nosotros tengamos estos gestos, ¿verdad? Alguien que se deja, que es dócil al Espíritu Santo, descubre también que está llamado a aprender a caminar con, ¿no? Con con estos hermanos nuestros. Y también conozco y amo este mundo en el que Dios me ha tocado vivir. Es decir, también valoro, ¿verdad? A pesar de todas las realidades que podamos encontrar difíciles o a veces complicadas, ¿no? Aún así, aprendo a agradecer y a valorar todo lo que Dios me ha concedido en este mundo. Vivo y trabajo para fomentar esta cultura vocacional y mi entorno, que es esa manera de pensar, de obrar, decir y hacer las cosas. No solamente es hacerlas, ¿no? Sino es toda esta manera de pensar, ¿verdad? Descubrir mi vida como una vocación y no solamente como obligación o por casualidad. Eso es una experiencia maravillosa. Repito, ¿no? Verla como un llamado de Dios. Mi vida, la vocación específica que sea, verla, descubrirla como un llamado de Dios. Incluso en los apostolados donde estemos, aprender a vivirla como vocación, no por obligación. Bueno, entonces pasamos a estos últimos puntitos que vale la pena recordar. Profundizo el conocimiento y desarrollo de actitudes espirituales y respuestas más adecuadas a este tiempo que nos toca vivir. Es decir, el Espíritu Santo o quien vive esta espiritualidad según Dios, también verán, desarrolla actitudes mucho más sensibles según Dios. No solamente se da cuenta que no solamente ha de obrar solamente con sus propios criterios, sino, hermanos, chavos, ¿verdad? Nos invita a, pues, reflexionar sobre si nuestras actitudes son conforme las del Evangelio, ¿no? O no. Es muy importante eso, ¿no? Si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, también nos invita a purificar estas actitudes que a lo mejor no nos han estado ayudando, quizá en nuestra vida personal, en nuestra vida de apostolado, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida parroquial, ¿verdad? Es interesante eso, moverse con los criterios de Jesús nos hace reflexionar sobre nuestra manera de proceder y hacer las cosas en este ámbito vocacional, vamos a decirlo de esta manera. Nos hace pensar si solamente son criterios míos, ¿verdad? O realmente son criterios de Dios, o vienen de Dios. Esta inspiración viene del Espíritu Santo o no, sobre todo en estos tiempos que sabemos que hay muchos retos, muchos temas, muchas situaciones que a lo mejor verá eso de pues buscar a Dios o tener a Dios o seguir a Dios como que de repente empieza a hacerse como en un segundo plano. Bueno, entonces trato yo de hacer metas, de proponerme acciones para, pues, responder a Dios en mi comunidad, en mi equipo de servicio. Me comprometo, verá, a dar testimonio y a vivir, verá, lo que de alguna manera, pues, sé que Dios me pide, Dios me invita más bien a buscar o a vivir. Procuro esas relaciones más positivas. Este, tantas cosas, ¿verdad? Produce el Espíritu Santo en nuestra vida cuando se vive así. Y bueno,
Me esfuerzo por ser casa y escuela de comunión. No solamente es, eh, nos reunimos para organizar cosas o para estar, sino esto es maravilloso, ¿no? El aprender a generar un ambiente, ¿verdad? Familiar, donde quien también, no solamente nosotros, sino también quien se acerque se descubra así, ¿verdad? Tomado en cuenta, este, así como de alguna manera Jesús lo haría con sus discípulos. Esta es una manera muy particular de promover las vocaciones, sobre todo, hermanos, si tenemos equipos vocacionales en nuestra parroquia, ¿no? Hay personas que se acercan y lo sabemos, ¿no? Porque quizás en algún momento lo hemos experimentado. Si se percibe un ambiente, ¿verdad? Familiar adecuado, seguramente va a regresar, ¿no? Regresará y se sentirá animado también a compartir lo que ha descubierto. Pero también sabemos, ¿verdad? Cuando no se experimente este ambiente, ¿verdad? Como pues familiar o cristiano, pues sabemos que de alguna manera o no va a regresar o de alguna manera es posible también que se aleje, ¿no? De estos espacios que proponemos en nuestras comunidades. También cuando se vive esta espiritualidad, me lleva a amar y conocer a todas las vocaciones, a recibirlas, ¿verdad? A todas estas vocaciones como uno solo, ¿verdad? Como parte de este llamado de Dios o esta familia de Dios, también juntamente con sus carismas. Muy bien. Bueno, pues ya casi por terminar, queremos recordar algunas cosas. Em, la invitación propiamente para este momento de una espiritualidad y el animador vocacional también me lleva a buscar fraternalmente esta vivencia con los demás equipo de promoción, con la comunidad y con toda la iglesia. Pues obviamente el Espíritu Santo es comunión y una manera de palpar cómo se vive esta verdadera espiritualidad es eso, en la medida. Eso es así como podemos medir, ¿verdad? Qué tanta espiritualidad hay con este elemento. Es decir, qué tanto se procura la fraternidad y qué tanto, ¿verdad? Se procura estas relaciones adecuadas con los demás. Trabajo, ¿verdad? También con los demás y participo corresponsablemente aportando y animando también en los planes vocacionales. Y aquí un elemento, hermanos, es recordar que Dios se vale también de nuestras dificultades. Hay carencias personales, hay carencias comunitarias, eso es una realidad, pero aún así, ¿verdad? Dios nos invita a mirar con fe y también verá a descubrir que también ahí Dios me llama. Dios me llama a sanar, Dios me llama a crecer, Dios me llama a que esto sea un medio en el que yo busque también la misericordia de Dios y también a sensibilizarme en la propia situación de la otra persona. Bueno, y aquí, nada más de modo concreto, queremos especificar cómo vemos de modo palpable esta espiritualidad en cada una de estas vocaciones específicas. En el laico, en la medida en el que de alguna manera, hermanos, en su realidad, porque recordemos que el laico es el que está llamado a ser sal, a ser luz en el mundo, así lo dice el texto, es decir, en su realidad, en su vida diaria, en la escuela, en el trabajo. El laico se convierte, vive la espiritualidad cuando aprende a escuchar a Dios en esa realidad en el que vive, sea familiar, de trabajo, de escuela, y sabe, ¿verdad?, descubrir ahí la presencia de Dios ahí, en esas situaciones, hasta en esas situaciones difíciles, oscuras, cómo descubre que ahí Dios le llama a responder en esa realidad concreta. El laico está llamado a eso, ¿verdad? A responder a esas situaciones que le toca vivir, a vivir ahí la fe, aún así como es, ¿no? Entonces vive su espiritualidad en su vida cotidiana. Allí descubre y se deja guiar por el Espíritu Santo y le da en su realidad, le da en su trabajo, en la escuela, en su familia, el sabor cristiano. Por eso la expresión es maravillosa, están llamados a ser sal y luz. Ahí vive, así vive la espiritualidad en su realidad, ¿no? Bueno, también el animador que es sacerdote, de esa misma manera, cuando vive esta espiritualidad de animación vocacional,
cuando celebra y descubre en los sacramentos este elemento vocacional. De hecho, eso es maravilloso, ¿no? Porque se da cuenta que lo que hace es una respuesta también de lo que Dios ha anunciado y ha hablado. De hecho, en la liturgia, en la misa, sabemos que hay este diálogo entre Dios que habla y el pueblo, nosotros que escuchamos, ¿no? Lo que Dios nos dice. Y toda la realidad, verá, de los sacramentos son respuestas precisamente del amor de Dios hacia nosotros. Las acciones sacramentales son acciones de Cristo, verá, allí, pero cómo el hombre responde, verá, cuando asume, cuando acoge, cuando recibe, verá, ese regalo que Dios da a través de los sacramentos, que es su gracia. El sacerdote vive esa espiritualidad vocacional ahí cuando es consciente de eso. No solamente hace las cosas, ¿no? Sino que los gestos que realiza en estos elementos sacramentales son también testimonio vocacional para muchos jóvenes, ¿no? En la medida como vive, pues lo que celebra, en la medida como descubre que lo que hace también es respuesta a Dios. Mira, es son escenas, son momentos también que pueden impactar la vida de muchas personas. Y decía también cómo vive la vida como misión, ¿no? Y en la vida, pues religiosa o consagrada, cuando aprende a ser testigo de la vocación, también en el mundo y en la realidad que le toca vivir. Asume esta misión, ¿verdad? Dando testimonio en su estilo de vida. Este, hay carismas en la vida consagrada que son más concretas, como aquellos que se dedican a la caridad propiamente, ayudar a los hermanos, a los ancianos, curar a los enfermos, atender a ellos, ¿no? A veces son expresiones tan concretas, ¿verdad? De estos elementos de una espiritualidad y aquel que se ha descubierto que Dios lo llama a responder en esa realidad. Y bueno, pues aquí no me tardo, solamente recordarles cómo podemos fortalecer y acrecentar nuestra espiritualidad. Lo podemos hacer de esta manera, a través de esta reflexión que se hace con las Sagradas Escrituras, que no solamente se trata de las narraciones bíblicas vocacionales, sino en el sentido de que descubrimos cómo Dios se acerca a nosotros, Dios siempre habla, Dios siempre se comunica como lo hace hoy en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestra comunidad parroquial. Profundizar allí, pues fortalece también nuestra vida espiritual. La oración vocacional, como hemos mencionado, no solamente personal, sino también comunitaria. En algunas parroquias suelen hacer las oraciones diarias por las vocaciones. Es una manera de que fortalece también la espiritualidad nuestra, pero también de la comunidad. Aprender a contemplar la manera como Jesús pues se responde a su Padre, a la voluntad de Dios y también el de María. Pero así conocerlas, no solamente por quedarnos en lo que se ha dicho de ellos, sino que yo mismo me atreva, decida conocerlos realmente, ¿verdad? La vida, la historia de Jesús, su testimonio, pero también la de María. Eso también nos ayuda a acrecentar la espiritualidad. Modelo de los santos, cómo se vive la liturgia, las oraciones, los cantos vocacionales, ¿verdad? También son maneras de promover precisamente la vocación. Aquí en el decanato, pues no es promoción, ¿verdad? Pero en algún tiempo se hizo la opción de hacer una cruz vocacional peregrina, una grande, ¿no? Y en las fiestas patronales se hace presente esta cruz vocacional y pues los adolescentes y los jóvenes son los que de alguna manera son los principales protagonistas. Pero hace poco pues se ha escrito una canción propiamente de esta cruz vocacional y pues está en esta opción de promoverla cuando se lleve en las parroquias de este decanato, ¿no? Bueno, son acciones que de alguna manera también ayudan a despertar, pero también a fortalecer nuestra espiritualidad, ¿verdad? Que nos lleva a promover las vocaciones. Un acompañamiento espiritual, como hemos mencionado, también ayuda, sobre todo a aquel que necesita de una orientación propiamente vocacional o que se le dificulta entender, ¿verdad? Los signos de Dios en su vida. Bueno, pues hasta aquí ya está, ya terminé y espero que estemos pues de alguna manera atentos, despiertos, todos. Nada más dejamos esto como parte de la tarea también
que se nos va a pedir más adelante. ¿Cuáles serían los rasgos principales de una espiritualidad del animador vocacional? ¿Qué rasgos de espiritualidad de un promotor, ya sea laico, en este caso se subrayan en la animación vocacional, así para el del sacerdocio y también para la de una persona que ha optado por la vida consagrada? ¿Cuáles son esos rasgos de que podemos descubrir que se viven como una espiritualidad de este animador vocacional? Bueno, y pues juntamente con eso se presenta esta tabla para que nosotros hagamos pues esta tarea pues en casa, ¿no? No sé si aquí alguien nos quiere especificar un poquito más, pero bueno, esto es lo que quedamos en esta parte. Sí, específicamente recalcando los puntos de la tarea y pues también agradeciéndole todo el testimonio y todo lo que nos ha compartido en el tema. Se les va a enviar un documento en el grupo de WhatsApp, en el chat se les envía un documento donde está este cuadro ya listo para que ustedes en su reflexión puedan llenarlo con las preguntas que el padre ya nos compartió en la diapositiva pasada. Gracias, padre. Bueno, ¿Ya sería todo? ¿Va a comentar algo más? pues no, por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta que haya surgido a raíz de esto, alguna que quieran. Aprovechamos unos minutitos. Muy bien. Gracias, padre. Bueno, ya estuvimos aquí, escuchándolo, reflexionando, pensando en nuestros grupos y abrimos el espacio para 3 personas que quisieran abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para el padre José. Y recuerden que también los podemos leer aquí en el chat. ¿Alguien le gustaría? Puede hablar, perdón, puede alzar su manita y le cedemos el micrófono. Ok, Montserrat, la hermana Montserrat Alam. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, pues a los jóvenes, o sea, yo pertenezco al grupo de juvenil, entonces a los jóvenes, pues no sé cómo se podría como que hacer más actividades para, o sea, para que pueda, o sea, ya me comenté algunas, pero unas específicas para que pueda promover más la vocación en mi grupo. O sea, es el grupo misionero, pero pues quisiera saber cómo acercarlos más a otras vocaciones dentro de la iglesia. No sé si me di a entender o algo así. Bueno, y yo creo que, como decía hace un momentito, el tema va en torno a descubrir si hay una espiritualidad del promotor o animador vocacional y cómo eso se expresa, ¿verá? A través de gestos concretos. Y decíamos que todo parte, ¿verá? El Espíritu Santo nos mueve precisamente, en primer lugar, a este espacio de la oración, ¿no? Decíamos ahí. Es decir, todo nace de este encuentro con Dios a petición de eso que Jesús nos decía, ¿no? Rueguen al dueño de la mies, ¿no? Pidan y se les dará. Es decir, es en este diálogo con Dios donde nos ponemos en su presencia, nos acercamos a través de las Sagradas Escrituras, es decir, nos hacemos dóciles a la acción de Dios. Y fruto de este encuentro, de este diálogo con Dios, que puede ser una oración personal, puede ser una oración comunitaria, es donde van a nacer todas estas necesidades, estas propuestas que uno descubre que son necesarias para, en este caso, el apostolado, ¿verdad? O cualquier apostolado que sea, ¿verdad? Es decir, porque podemos hacerlo al revés, ¿verdad? Podemos nosotros pensar solamente en una actividad sin antes, ¿verdad? Haberlo puesto delante de Dios, orado delante de Dios, discernido delante de Dios, ¿no? Entonces, la espiritualidad nos mueve a eso, ¿verdad? A que todas las acciones tienen que nacer de este encuentro con Dios. Y todo lo demás se vendrá, ¿verdad? Vendrá, ¿verdad? Por así, ¿verdad? Por las acciones que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros en gestos concretos, ¿no? Pero hay muchas propuestas. De hecho, si en algún momento se puede, si no me equivoco, se han compartido aquí o en los talleres que se dan en algunas parroquias, en algunos decanatos, ofrecen herramientas concretas para poder llevarlo a través de sus diferentes apostolados, sean
en la catequesis infantil, sea en la pastoral de adolescentes, en la pastoral juvenil, en la pastoral familiar. De hecho, hace poco se propuso una para aquí, entonces hay acciones concretas, ¿no? Pero, pues bueno, repito una vez más, tiene que partir de esta experiencia de la oración. Y, pues como decíamos, ser dóciles también al Espíritu Santo que nos mueve a través de las acciones comunitarias, parroquiales y decanatales, ¿no? Sí. Bueno, hay Ok, muchas actividades, pero la idea es por ahí, ¿no? entonces uno tiene que crecer y preguntar primero a sí mismo para luego pues poder promoverlo. Muchas Sí, gracias. sí. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de la hermana Mariana, que sí se asemeja con lo que nos comentaba Montserrat, pero aquí pregunta de promover la espiritualidad en un grupo de animadores, pero aquí hay algo muy importante, que tiene poca experiencia, o sea, que apenas están iniciando y se están empapando de lo que es la cultura vocacional, cómo animarlos y cómo promover la espiritualidad en ellos. Ujú. Bueno, una de las acciones que nos decía y es a través del testimonio, es decir, la vida de los santos son una manera, vamos a decir, concreta, ¿no? De cómo ellos respondieron a Dios en la etapa de su vida, en las circunstancias en las que ellos vivieron. A lo mejor es ver, seleccionar a lo mejor la vida de algunos santos que tengan un contexto a lo mejor similar, ¿verdad? No igual, ¿no? Y que nos pueden ayudar a descubrir cómo ellos respondieron ante esta situación, ¿no? Y cómo ellos, de alguna manera, seguramente hay un elemento en común, es que ellos de alguna manera se hicieron dóciles a la acción del Espíritu Santo y ellos tuvieron esta relación de alguna manera con Dios y con Jesús. Es decir, una manera es a través del testimonio de los santos. Otra manera es quizá el contacto con las Sagradas Escrituras. Hay oraciones breves que pueden de alguna manera hacerse en grupos tomados de los textos bíblicos para poder generar, verá, un espacio de oración, pero también de reflexión, adecuado de alguna manera a la situación que viven los muchachos, ¿no? Digo, son maneras, como les decía, de este material en el que podemos nosotros animar y promover, ¿verdad? Esta espiritualidad nuestra y también con los demás. Digo, hay muchos caminos, ¿no? Pero bueno, decía que la intención es a través de esos testimonios que para una etapa de jóvenes y adolescentes pega mucho más, ¿verdad? El testimonio de Jesús y el testimonio de otros santos que en su vida diaria, en su situación, respondieron a Dios, ¿no? Muchas gracias, padre. Y a ver, ¿alguien más quisiera hacer un comentario? Por cierto, yo tengo el audio de la canción de la Cruz Vocacional, así que terminando la sesión se los voy a compartir para que puedan implementarlo también en sus parroquias y en sus grupos. ¿Alguien más quisiera? Bueno, Pues pues vamos creo a que, cerrar este espacio. ¿Sí, par? sí, sí, creo Ok. que Sí, sí, sí. Cerramos este espacio y pues le agradecemos por este tiempo que nos dedicó, que nos preparó sus diapositivas y nos compartió su testimonio. Le agradecemos también por su servicio, oramos por usted y pues como comentario vamos a dejar los avisos y tengo unas cosas que comentarles sobre la tarea. El Padre nos va a dar la oración y la bendición final y ya después de la oración final pues ya les compartimos los avisos y la tarea. No se vayan a desconectar, por favor. Padre, por favor. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites ver el valor de seguir preparándonos. Gracias porque nos hablas en estas etapas diferentes de nuestras vidas con los que estamos aquí en este medio conectados. Gracias porque sigues hablando. Permite que sepamos escucharte. Permite que seamos dóciles a tu espíritu para que hagamos más tu voluntad y no solo la nuestra, para que sepamos aprovechar esos dones que tú nos has regalado
por medio de tu Espíritu. Haznos dóciles para responder también generosamente como lo ha hecho tu Hijo Jesucristo. Se lo pedimos a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos y me despido. Buenas noches y esperemos que sea de provecho este momentito breve que hemos tenido. Muchas gracias, padre. Les voy a explicar rápidamente. Eh, Les repito lo de la tarea, les vamos a mandar un documento de Word donde van a estar la tablita con las preguntas y no es necesario responder las preguntas y llenar la tabla, pues porque prácticamente las respuestas de las preguntas pues las van a ir poniendo en la tablita que les voy a compartir. Y vamos a finalizar con los avisos. Y ahorita que nos presente Oscar, vamos a puntualizar una cosita del BocaFest y ya con eso nos vamos, nos despedimos de esta sesión. Listo, Oscar. Ok, Ay, pero solo que hay un error aquí en la próxima sesión. Ahorita le corregimos. ok. Pues primero que nada, recalcar que envíen sus tareas, ¿no? Para poder dar su certificado, para que tengan una garantía de que asistieron al curso y sean agentes vocacionales. Mínimo deben tener el 70%. Entonces, si están entre sus planes, ahí tengan ese certificado y hablar, pues ya cada uno. Como primer aviso, en la próxima sesión, bueno, ahorita nos van a pasar lo que es la fecha. Como 17 siempre de va a ser abril. 17 de abril. el 17 de abril, sí, a la misma hora, a las 8:30 p.m. Y se abre una convocatoria para vender en el Boca Fest, que es el 16 de mayo. Ahí pueden participar como grupo, parroquia, capilla, rectoría. Lo recaudado, pues, es a beneficio de la pastoral vocacional. Si ustedes tienen más información, quieren registrarse, qué es lo que pueden vender, en qué horarios, pues ahí está el número telefónico para que nos pregunten. Ahí con todo gusto estaremos respondiendo. Y como tercer punto, responder al formulario de Google, que en unos minutitos igual se los vamos a compartir por WhatsApp. Y el quinto, recordar las tareas que se envían al correo pastoral vocacional abps@gmail.com o al número que ven ahí en pantalla. Muy bien. ¿Tienen Voy a alguna duda, alguna puntualizar. pregunta? Voy a puntualizar dos puntos. La próxima sesión es el 17 de abril. 17 de abril. Ahorita voy a corregir la imagen y se los mandamos ya corregido. La próxima sesión, les voy a decir el tema cuál es. Es los jóvenes desafían el sacerdocio y la vida consagrada. Entonces, extendemos esta invitación de si ustedes conocen a jóvenes o conocen a los líderes de los grupos juveniles de pastoral de adolescentes, pueden invitarlos y pueden mandarles el link, aunque no estén inscritos a la escuela, pueden entrar como oyentes, porque este tema es un tema que está en auge, que está aquí en mucha incertidumbre con los jóvenes. Entonces, sin ningún problema pueden invitarlos para que entren a la sesión y la puedan escuchar. Eso es con respecto a la fecha y la sesión. Y con respecto al Boca Fest, muchos años y ha sido, nosotros sabemos que es normal participar en el Boca Fest y que todo lo recaudado es para el seminario, ¿sí? Pero en esta ocasión el seminario nos ha dado la oportunidad de poner unos puestos de venta y que todo lo recaudado en esos puestos sea para la pastoral vocacional. Entonces, el registro, podríamos decir, para vender en el seminario se podría dividir como que en dos, lo recaudado para el seminario y lo recaudado para la pastoral vocacional. Entonces, si alguno de ustedes todavía no se ha inscrito para participar en venta para el seminario, puede inscribirse para que todo lo que sea recaudado sea a beneficio de nosotros como pastoral vocacional
eh, del equipo diocesano. Entonces, este registro lo está llevando Wilbert, creo que sí lo conocen, Wilbert Canul. El número que está ahí precisamente es de Wilbert porque él está llevando el registro de las personas que se están anotando, grupo, parroquia, este, para que lo recaudado sea para pastoral vocacional. Esto es algo nuevo que se está implementando porque el seminario nos da la oportunidad esta vez de que podamos tener algún fondo de la pastoral. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Les pedimos mucho de su apoyo. Muchas veces el seminario pues se queda con todo lo recaudado y ahorita es una muy buena oportunidad para apoyar a la pastoral vocacional. Muy bien, entonces pues ya, sin nada más que decir, agradecer nuevamente su entusiasmo, su tiempo, su disposición y seguimos aquí formándonos para seguir compartiendo y difundiendo la cultura vocacional en las parroquias, en los grupos. Muchas gracias, hermanos. Que tengan una bendecida noche.